Venga, buenas tardes. Vamos a comenzar la presentación de la última película de esta temporada, ¿vale? 24-25. Ya vamos a volver en septiembre, ¿vale? Siento el tema del aire acondicionado, nos ha sorprendido a todos y bueno, yo creo que a lo largo de la tarde va a ir las temperaturas bajando, así que vamos a confiar en eso. Una vez apaguemos las luces, pues estaremos mejor. Bueno, la película que hemos elegido para la última sesión se llama Días de vino y rosas. Es del año 1962 y está dirigida por Blake Edwards. En realidad, esta película es una versión que se hizo para la televisión, es decir, es un telefilm que se hizo para la televisión en 1958, escrito por la misma persona, por J.P. Miller, para un programa de televisión que se llamaba Playhouse 90. Y se llamaba así porque, bueno, este fue un programa que emitió la CBS norteamericana entre 1956 y 1960, y se llamaba así porque cada episodio pues era una obra dramática que duraba 90 minutos, por eso se llamaba Playhouse 90. La presentación de ese telefilm, que no es este, ya he dicho, lo presentó el actor americano Sterling Hayden, que este nos va a sonar porque apareció en la última película que proyectamos aquí, La jungla de asfalto. Era este matón muy alto que muere al final yendo a la granja de su infancia y tal. Y él hizo una introducción con el tema que va a tratar, que trataba el telefilm y que va a tratar la película, porque es prácticamente un calco una de otra. Lo que pasa es que aquí obviamente hay más medios, una película de la Warner Brothers, una película de Hollywood, y había muchos más medios, entre ellos, pues obviamente los dos actores principales. En esa introducción hablaba de uno de los problemas que más afectaba y que todavía afecta, pero en aquella época afectaba pues muy crudamente a la sociedad norteamericana, y era el tema del alcoholismo, ¿vale? Por eso he elegido esta película para despedirnos, ¿no? Ahora que viene el verano, que parece que nos invita a beber alcohol. Bueno, pues es una buena tarde para reflexionar sobre el tema del alcohol y sobre el papel que juega la Asociación de Alcohólicos Anónimos. Para que os hagáis una idea, en aquella época, en 1962, Estados Unidos había 185 millones y medio de personas. Hoy hay 340 millones y medio. Pero más de 5 millones o alrededor de 5 millones de norteamericanos en aquella época eran alcohólicos, lo que representa un 2,68% de la sociedad. Si a eso le quitamos los niños, le quitamos las personas mayores, impedidas y tal, pues era un porcentaje muy preocupante. Hoy en día lo tienes, si habéis visto pues las noticias, si leéis algo de noticias en Estados Unidos, pues os sonará el tema del fentanilo. Es otra droga y que además está llegando aquí a España, y es una droga pues hiper adictiva. El alcohol lo tenemos en la cultura mediterránea totalmente normalizada. Yo mismamente he tenido un bar casi 30 años, luego si queréis en el debate podemos hablar de la película y de experiencias que yo he tenido, o que hayáis tenido muchos de vosotros. Y bueno, a ver, el director Blake Edwards, que era alcohólico en este momento, pero no era el tipo de alcohólico que vamos a ver en la película, sino que era un alcohólico social, ¿no? De esos que no se ven. Él no es un director excesivamente conocido, pero cuando os diga las películas que dirigió sí que os van a sonar muchísimas. Y digamos que captó todos los formatos del cine. Fue director, fue productor, fue guionista, también actuó también como extra y en papeles menores, y llegó al cine por casualidad. Él de joven le gustaba escribir y bueno, él recuerda siempre como una novia que tuvo de joven, pues digamos que le enseñó un guión que estaba escribiendo ella y tal, y bueno, se lo rehizo por completo, de tal manera que cuando
le entregó ese guión al jefe, que era un guión para un programa de radio, pues se alucinó tanto del guión que había rehecho el Blake Edwards que quiso ser su propio agente. El del programa de radio quiso ser agente de Blake Edwards y le consiguió un trabajo para escribir guiones de radio de forma regular, ¿vale? Él escribiría guiones para la radio, luego pasó a escribir guiones para la televisión y finalmente a escribir guiones para películas y a dirigir películas, ¿vale? Digamos que sus guiones, y lo vamos a ver en la forma en que él entiende el guión, eran guiones ingeniosos, guiones con mucho fondo dramático, que criticaba a la sociedad de una forma satírica, es decir, de una forma que no todo el mundo se da cuenta, ¿vale? Y luego ya en los 50 y 60 pues comenzó a escribir pues western y lo que se llamó comedias de acción, ¿vale? Es decir, es una mezcla de escenas cómicas y tal con una trama, digamos, trepidante, ¿vale? Inicia su carrera como director en el año 55, una película que yo no he visto, pero ya las demás sí que son más conocidas. Tenemos, por ejemplo, Operación Pacífico, donde sale Cary Grant, donde sale Tony Curtis, son dos actores dentro de esa comedia, digamos, de acción, son dos actores que se dan a eso, ¿no? Son actores que han protagonizado muchos tipos de películas así. Otra de sus películas también muy famosa, La Pantera Rosa, que nos suena mucho, ¿vale? Y yo la verdad que La Pantera Rosa me doy cuenta que mucha gente que ha visto cine clásico sí que hemos visto todos los dibujos animados, pero no hemos visto la película clásica. Me parece que es una película súper divertida, con un reparto brutal. Pues aparece ahí David Niven, Claudia Cardinale, Robert Wagner, en fin, bueno, Peter Sellers, ¿no? Que hace de detective, y dio origen, digamos, porque en la intro aparece la Pantera Rosa y dio origen luego a los dibujos animados que todos sí que conocemos. Llegó a hacer hasta 8 secuelas, creo que la última, no he visto todas, pero creo que la última es de los años 90, 93 o por ahí. Hizo también, la de, por ejemplo, La Carrera del Siglo también, otra comedia de esta acción, pero él va a llegar a la fama por una película que se la va a quitar a John Frankenheimer, que era el que dirigía, digamos, la versión para la televisión de esta de Días de Vino y Rosas, que es la de, que no, esa sí la hemos visto todos, la de Desayuno con Diamantes. La iba a dirigir John Frankenheimer, pero finalmente se la dieron a Blake Edwards. Y la de Días de Vino y Rosas, que también se la iban a dar a John Frankenheimer, se la dieron a Blake Edwards. El título de la película Días de Vino y Rosas está basado en un poema de Ernest Dowson, y también a él se le debe otra película que se basa en otro de sus poemas, que es la de Lo que el viento se llevó. Así que si pensáramos en que hubiera una categoría de poemas que inspiran títulos de las películas, bueno, pues este ya tiene 2 películas oscarizadas, ¿no? Las características del cine que vamos a ver aquí en Blake Edwards, él sobre todo hizo mucha comedia, como os he dicho, pero también explotó el drama, y este es un claro ejemplo. Va a ahondar en temas de lo que se llama la condición humana, es decir, la psicología de los personajes. Por eso las actuaciones que vamos a ver aquí, las 2 están nominadas al Oscar. No lo ganaron, pero yo creo que son 2 de las nominaciones de la historia del cine que más se recuerdan. Lo que pasa es, claro, que era el año 62, y en este año 62 pues había películas magistrales, que al final terminaré diciendo. Con respecto al reparto, pues todos conocemos a Jack Lemmon. Jack Lemmon es un actor súper versátil, tiene varias curiosidades. Él era hijo de un empresario de donuts y nació en el hospital, bueno, más que en el hospital, nació en el ascensor del hospital de Newton. De ahí su relación, porque cada vez que sale Jack Lemmon en los ascensores, pues es que parece que lo maneja como su propia casa. Claro, es que él ha nacido en uno de ellos, ¿no?
Siempre se le ha visto como un actor de comedia, pero hizo más dramas que comedias. Aquí vamos a ver un drama, aunque los primeros minutos de la película bien pudieran parecerse al apartamento y al personaje que protagoniza en el apartamento, pero hizo más dramas que comedias. Él salta a la fama con una comedia de Billy Wilder, con Faltas y a lo loco, Tony Curtis, Marilyn Monroe. Trabajó muchísimo con Billy Wilder, hizo 7 películas con él. Y aquí es cuando se va a consolidar en Días de Vino y Rosas. Son dos tipos de papeles muy distintos, ¿vale? Hizo un montón de películas más, o sea, después de esta vendría Irma la Dulce, En bandeja de plata, y ya en los años 70 haría otra obra maestra. Estoy citando casi todas de Billy Wilder porque a mí me flipan todas, o sea, ese tándem es de lo mejor que ha hecho el cine. La de Primera plana con uno de sus amigos más famosos, que es Walter Matthau. Y bueno, decía Billy Wilder de él que de hecho él decía que era su actor favorito, y él decía que no concebía hacer una película, que hacer una película sin Jack Lemmon era como hacer una película sin cámara. A lo que Jack Lemmon le devolvió diciendo que cada vez que iba al set de rodaje con Billy Wilder era como una clase de cine, y lo está diciendo pues uno de los grandes actores. Él ganó a lo largo de su carrera 2 Oscars, no con títulos muy conocidos. Una es La de Escala en Hawái, de John Ford, como actor de reparto, y la última ya del año 73, la del 55, el año 73 gana la de Salvad al tigre. Pero si tiramos de títulos, pues nos viene a la cabeza El apartamento, la de Con faltas y a lo loco, esta de Días de Vino y Rosas, Irma la Dulce, un montón de películas, muchas de comedia. Tuvo 8 nominaciones a lo largo de su carrera, ganó 6 Globos de Oro, o sea, fue uno de los grandes actores de Hollywood, cuando ya los Golden Years, es decir, los años dorados, ya estaban apagándose, ¿no? Los años dorados comienzan finales de los 30, 40 y 50, y ya a partir de la segunda mitad de los 60, pues comienzan a apagarse, ¿no? Como anécdota, decir que él era alcohólico. En el momento en que se rueda la película tenía serios problemas con el alcohol. De hecho, él basó el estudio de su personaje en su propia experiencia personal, ¿vale? No lo expuso al público hasta los años 90, es decir, hasta finales de los años 90, en una entrevista a un periodista famoso norteamericano, Lipton, en uno de sus programas, hablando de Días de Vino y Rosas, le dijo, bueno, pues esta película trata sobre el alcohol, y él, como de pasada, dijo, sí, yo también lo soy. Claro, se quedó un poco así, ¿no?, sorprendido, y estuvieron hablando. Creo que esa entrevista está en internet, en inglés, la podéis buscar. Y cuando acabó la entrevista, la mujer, claro, los medios pues fueron también a hablar con la mujer de Jack Lemmon, y ella dijo que lo que había contado en esa entrevista solo se lo había contado a ella. Sabemos que él fue a terapia, a una clínica de rehabilitación a partir de los 70, pero no digamos, confesó su problema hasta, ya os digo, hasta finales de los 90. Con respecto a Lee Remy, la actriz principal, muy jovencita aquí, tiene 27 años, incluso yo diría que aparenta bastante menos. Ella era hija de una actriz y de un propietario de una tienda de ropa, y estudió ballet, lo cual le da una presencia en el cine como muy elegante, porque los gestos, la forma de moverse, de caminar, era muy peculiar, lo vais a ver en pantalla. Ella va a empezar haciendo, bueno, la van a descubrir en Broadway, va a hacer teatro, la van a descubrir allí, y va a empezar haciendo papeles pues, pequeñitos, pero en películas muy muy importantes, como El largo y cálido verano con Paul Newman y Orson Welles. Ella hace de la hermana pequeña de la protagonista, que se enamora de Paul Newman, hace de hija de Orson Welles, hace muy bien, pero ella va a saltar a la fama en la película de no me acuerdo ahora, de Otto Preminger, no me acuerdo ahora,
es un drama, digamos, una película así de juicios y tal, que está muy bien. Anatomía de un asesinato, muy bien. Anatomía de un asesinato, muy bien. Con James Stewart, esa película está muy bien. La acusan a ella, o sea, la acusan de haberla violado a ella y tal, y esa película está muy bien. Haría bastantes películas, una carrera menos longeva que Jack Lemmon, pero haría pues, buenas películas, pues, con actores, por ejemplo, hace una con Montgomery Clift, la de Río Salvaje, que está muy bien. Hace los años 70 La Profecía, hace esta de Días de Vino y Rosas, y bueno, es una actriz que queda muy bien en la película. Y luego hay dos secundarios, la que hace de padre de ella, que aparece en el telefilm original, haciendo también de padre, Charles Bickford, y este no es un actor de reparto cualquiera, tuvo 3 nominaciones a los Oscars, estuvo en películas como Horizontes de Grandeza, o sea, películas grandes. Y el otro, Charles Klugman, lo vais a ver, en cuanto lo veáis, os va a recordar a la película 12 hombres sin piedad. Bien, pues el jurado número 5, además me he currado el qué jurado es de los 12, el número 5, porque claro, yo cuando lo he visto digo, cuando la vi en su momento, digo, este es el jurado de la película 12 hombres sin piedad. Digamos, el guionista es el mismo que el de la versión del telefilm, J.P. Miller, y se caracterizó por escribir guiones sobre todo para la televisión. Nunca ganó ningún Oscar, eran guiones pues, muy complejos, muy psicológicos. Trabajó el tema del trauma de la guerra, trabajó el tema de la soledad, trabajó el tema de las adicciones, trabajó el tema de las frustraciones individuales y colectivas. O sea, era un escritor que tenía muchas inquietudes, pero no ganó ningún Oscar. Sí que por este guión está reconocido por el Sindicato de Guionistas Americanos, ¿vale? Con respecto a la música de Henry Mancini, que es el único Oscar que se llevó al año siguiente, porque siempre se celebra los Oscars al año siguiente, Henry Mancini con Henry Mercer, que es el que escribe la letra de la música, es el único Oscar que se llevó la película. Pero Henry Mancini, que era pues, una persona, venía de familiares italianos, hijo de migrantes italianos, estuvo 17 veces nominados a los Oscars, y si no recuerdo mal, pues el 61, 62, 63, 64, 65 y creo que hasta el 66, de forma consecutiva, estuvo en los Oscars. O sea que este tío creo que se lleva, si no recuerdo mal, 8 Oscars, o no sé, 6 o 8 Oscars puede ser, o quizá entre 4 y 8, no quiero atinar mucho. Pero es un tío que se llevó muchos Oscars, que tuvo 20 Grammys, eso sí lo tengo en la cabeza. Es decir, los Grammys son, digamos, la música grabada en LPs, entonces este era uno de los grandes. La productora la vais a ver acreditada como la Warner Brothers, y no va a salir la productora Yalem. Y la productora Yalem es la productora de Jack Lemmon, de Jack y de Lemmon. Jack Lemmon compró los derechos también de esta película, pero como era un proyecto muy grande, se hizo cargo la Warner Brothers, y Manulis, que es el productor, pues lo puso todo en funcionamiento. De hecho, Jack Lemmon va a elegir a Blake Edwards como director y no a John Frankenheimer. Y en otro orden de cosas, en esta película no he encontrado, pues este papel lo iba a hacer tal, este papel lo iba a hacer cual. No. Se tenía claro que los papeles iban a ser Jack Lemmon y Lee Remick, ¿vale? El presupuesto era lo habitual más o menos en las películas, incluso barato diría yo para lo que hay aquí. Estamos hablando de que Jack Lemmon en esta época podría cobrar los años 60 pues entre los 300.000 y los 500.000 dólares, pues el presupuesto de toda la película son 2 millones de dólares. Si medio millón ya te lleva el actor principal, pues cuidado. En los años 70 cobraría 1 millón por película más porcentaje de taquilla. Bueno, aquí también cobran porcentajes de taquilla. Pero recaudó 8,1 millón de dólares. O sea, fue una película de éxito, de taquilla,
que hizo reflexionar a la gente. De hecho, Billy Wilder recuerda, porque claro, Billy Wilder hizo otra versión anterior, de los años 40, 46 creo recordar, la de Días sin huella, con Ray Milland, que protagonizó la de Crimen Perfecto, pero no trataba, digamos, el tema del alcoholismo como lo tratan aquí. Es decir, aquí vamos a ver la degradación de la persona o de las personas a lo largo de una serie de fases, y lo vamos a ver a lo largo de la película. Bueno, pues Billy Wilder fue al cine con una persona que iba a la Asociación de Alcohólicos Anónimos, y cuando salieron de la película, lo que pasa es que donde yo lo he leído no queda claro si fue a esta película o fue a la de Días sin huella, pero la anécdota es igualmente graciosa. Y le preguntó, oye, ¿qué te ha parecido la película? ¿O qué te ha sugerido? Dice, pues creo que no voy a volver más al cine. O sea, eso es lo que le había supuesto el impacto de la película. No sabemos si la de Días sin huella o la esta de Días de vino rosa. Bueno, con respecto a las localizaciones, ya con esto ya termino. Las localizaciones se rueda en San Francisco, ¿vale? En California, y bueno, como siempre, pues se hace esa división, los exteriores y los interiores. Los exteriores, pues se puede ver claramente el embarcadero de San Francisco, se puede ver el barrio bohemio de North Beach, donde, bueno, Jack Lemmon y Lee Remick van a los bares y tal, y él invita y tal. El Golden Gate Park también, salen paseando y tal y cual. Hay debate sobre si el apartamento del matrimonio se hizo en el set, o yo he encontrado incluso la referencia concreta del apartamento y sería el apartamento 1003 de la avenida 1008 del Pacific Avenue 1008, pues el apartamento 1003 sería ese apartamento donde estaría el matrimonio. De ahí, de lo que vamos a ver, luego os contaré si se mantiene como está. Hay partes que sí, hay partes que no, como anécdota, luego si queréis os lo cuento. Y dentro de los interiores, pues por ejemplo, la famosa secuencia del invernadero, que es quizá la más famosa de la película, esa sí se rueda en estudio, que no lo parece, pero se rueda para controlar muy bien la iluminación y tal. Y luego también la oficina donde trabaja Jack Lemmon, también se rueda en los estudios que tenía la Warner Brothers en Burbank, en California. Y bueno, eso es, digamos, el rodaje sabemos que duró 3 meses, de abril a julio aproximadamente, de 1962. Sabemos que Jack Lemmon, que era un pianista, vamos, de hecho se graduó en música y arte dramático en Harvard, sabemos que él, pues, para hacer los descansos, pues tocaba el piano y tal, y luego os contaré cómo se inspiró él para ponerse en la piel de un alcohólico, que él ya mismo ya lo era. Esta película le marcó tanto que va a marcar el devenir de su propia vida para salir, o por lo menos sobrellevar su problema con el alcohol. Y ya como para finalizar los premios, ya os he dicho, ganó solamente un Oscar, la de la mejor canción, ¿vale? A Henry Mancini y Mercer con la letra, pero estuvieron nominados a los Oscar tanto Jack Lemmon como Lee Remick. Aquel año, fijaos las películas con las cuales competía, pues estaba Lawrence de Arabia, que se llevó 7 Oscar, estaba Matar a un ruiseñor, que se llevó Gregory Peck el Oscar, estaba otra película que ya hemos proyectado aquí, que fue de Baby Jane. Estaba El día más largo, una película de la Segunda Guerra Mundial con innumerables protagonistas. Y bueno, yo creo que es una película que sobre todo es interesante que reflexionéis, ahora que se acerca el veranito, sobre lo que es el alcohol o el alcohólico pasivo, el alcohólico social, el alcohólico que va degradándose poco a poco. Así que espero que os guste la película. Venga.